Bendiciones a los que me están escuchando por aquí por Facebook Live o por Instagram Live. Por dos aplicaciones estoy grabando. Un cordial saludo y mil bendiciones para ustedes, y reciban esta palabra con todo cariño y de todo corazón de mi parte. Como les dije, el tema lo he llamado 5 pasos para enfrentar tiempos de crisis. Ahora bien, a manera de introducción quisiera comentarles lo siguiente. La vida se trata de enfrentar crisis. La vida se trata de enfrentar temores, enfrentar adversidades. Pero es importante que entendamos que cualquier crisis que estemos viviendo o que estés viviendo tú, o cualquier conflicto que tengas, llámese enfermedad o problemas de otra índole, la puedes revertir con la palabra de Dios y transformarlo en algo a tu favor. O sea, las crisis no te vienen para derrotarte, para destruirte, para desanimarte. Las crisis vienen para sacar un carácter que quizá tienes allí escondido dentro de ti y hacer de ti una persona, como veremos más adelante, valiente y esforzada. Hay un pasaje interesante que se encuentra en Joel capítulo 3, el verso 10, donde dice: diga el débil, fuerte soy. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te pide la Escritura que digas eso? Porque todo en la vida tiene que ver con el habla, con lo que digas, y lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón. Aquí Jesús lo dijo de esta forma: porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que lo que tú hablas es lo que dejas entrar a tu corazón, a tu mente. Por eso es importante que analices qué cosas estás dejando entrar a tu mente en estos tiempos difíciles. Fíjate, si dejas entrar malas noticias, es porque de eso te estás alimentando. O si dejas entrar la palabra de Dios, entonces tendrás abundante fe para declarar palabras que te van a hacer un valiente en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Ahora bien, el tema que les voy a compartir está basado en 2 de Crónicas, capítulo 20, en los versos del 1 al 26, los cuales no voy a leer para no extenderme. Pero es un caso muy peculiar y está basado en la vida del rey Josafat. 3 reyes se juntaron para atacar el reinado que él presidía, Judá. La reacción inmediata del rey cuando le dieron la noticia que venía una multitud en contra de él fue a atemorizarse. Porque ante cualquier crisis, los seres humanos tenemos esa tendencia que viene con nosotros por causa del pecado. Ya cuando nacemos con esa naturaleza de temores, de miedo. Cuando Adán pecó, enseguida se escondió y Dios le dijo: Adán, ¿por qué te escondes? Y él respondió: porque tuve miedo. Fíjate la reacción: porque tuve miedo. Eso fue lo que le pasó a Josafat. Pero lo más importante es cómo reaccionamos ante las adversidades que se nos presentan en la vida. Josafat, ante esta situación, lo primero que hizo fue consultar a Dios. No se echó a morir, no dijo que este era el fin del mundo para él, sino que consultó a Dios, porque él era un rey temeroso de Dios. Eso es lo importante, alimentarse de la palabra, mis estimados, tú que me estás escuchando esta noche. Eso no es algo religioso, no es un talismán, no es algo místico, es algo real, es vida. Dice la Escritura que la palabra de Dios es viva, escucha, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Para eso es la palabra de Dios, para darnos vida, para llenarnos de valor y enfrentar cualquier crisis, cualquier adversidad, con fe. Ahora bien, algo que quiere decirle es que las crisis generan temor, tal como le sucedió a Josafat. ¿Por qué? Porque te llegan de improviso, sin avisar. Nunca te encuentran preparado para enfrentarlas. Fíjate,
Este virus perverso tiene mucha gente atemorizada, miedos escénicos. Yo, fíjense, vivo en un edificio y cuando me encuentro a alguien en el ascensor, enseguida me dice, baje usted solo, que yo bajo después de usted. Eso significa miedo, temor. Ahora, ¿cómo hacemos para revertir una crisis en algo positivo? Aquí procedo a compartirles los 5 pasos muy específicos que si los pones en práctica harán de ti una persona valiente que no te dejarás amedrentar por ninguna situación adversa que venga en contra tuya o en contra de tu familia. Esto lo aprendemos de las acciones que tomó Josafat ante el acoso de estos 3 ejércitos que venían en contra de él. Bien, el primer paso. Lo primero que hizo Josafat y que yo le aconsejo a ustedes, y precisamente hoy monté un post en Instagram y hablé allí, humillarse delante de Dios. Qué interesante, que este hombre era un rey y no escatimó en reconocer que aunque era un rey, también era un ser humano. Y decidió bajarse de la nube en la que se encuentran todos los gobernantes nuestros, prepotentes, vanidosos, orgullosos, que se creen dioses y después terminan como unos miserables por no tener un sentido de humildad. Por ahí leí que el dictador de Corea del Norte está grave por una cirugía que le hicieron. No sé si es verdad o no, pero lo que quiero decirte es que todos terminan igual, después de hacerle la vida miserable a sus propios pueblos. Josafat, en cambio, decidió quitarse la corona y humillarse y reconocer que sin la ayuda de Dios era un simple mortal más. La palabra enseña que el que se humilla será exaltado. Por eso yo aconsejo a la gente que dejen a un lado el orgullo, porque la verdadera soberanía radica en Dios y no en el hombre. Por allí había un gobernante que dijo que la soberanía radica en el pueblo y que la voz del pueblo era la voz de Dios. ¡Cuán errado estaba! La voz del pueblo fue la que crucificó a Jesucristo. Así que no puedes decir que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Ve? Los pueblos eligen gobernantes que después los oprimen. Tú no puedes decir que Dios mandó al pueblo a elegir ese gobernante para que lo oprimiera. ¿Ve? Y después pagamos los platos rotos de esas malas decisiones. Humillarse significa que reconoces que tienes un problema superior a ti, que no estás en capacidad de enfrentarlo en tus propias fuerzas. Cuando reconoces tu debilidad y buscas a Dios, allí se activa entonces lo que dijo Cristo al apóstol Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso lo puedes ver en 2 Corintios 12:9. Segundo paso, o segundo punto, para enfrentar la crisis: intensifica la búsqueda de Dios. Si decidiste humillarte, continúa e intensifica la búsqueda de Dios. La crisis, Dios las permite con una finalidad específica, y es acercar al ser humano a Él, a su presencia. Te quiero dar un consejo sabio. No desperdicies este tiempo que has estado encerrado ya por 40 días más o menos, sin hacer algo verdaderamente útil para tu vida. No desperdicies el tiempo nada más con el celular, viendo noticias o viendo televisión. Aprovecha este tiempo para intensificar tu relación con Dios. Llénate de su palabra, lee un buen libro, pídele a Dios que te dé directrices claras sobre el tiempo que estamos viviendo. Josafat convocó al pueblo de Judá a un ayuno. Y lo más interesante de todo esto es que acudió gente de todas las ciudades. Qué interesante tener un pueblo que busque la presencia de Dios. Eso es reconocer verdaderamente que Dios está por encima de todas las cosas. No sé si alguna vez has hecho un ayuno, pero eso es una forma de abstenerse del alimento físico e incrementar el alimento espiritual. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo paso, intensifica la búsqueda de Dios o tu relación con Dios. Tercer paso, decide enfrentar los miedos, tus temores. La vida, mi estimado, se trata, préstame atención, de tomar decisiones.
Todo en la vida tiene que ver con tomar decisiones. Tener miedo es una decisión. Y decidir enfrentarlo también es una decisión. Tú decides, por ejemplo, ser un valiente, al igual que puedes decir ser un cobarde. La palabra enseña: resistid al diablo y huirá de vosotros. Mientras tú resistes y te mantengas firme, terminarás persiguiendo a los mismos que te persiguen hoy. Resistir quiere decir mantenerse firme ante cualquier situación. Cuando Goliat por 40 días, fíjense, por 40 días, y Goliat por 40 días y 40 noches estaba acosando a Israel con palabras nada más. Todo el pueblo, el ejército, junto con el mismo rey Saúl, decidieron acobardarse. Pero vino un muchachito de escasos 16 años, quien se la pasaba adorando a Dios, alabando a Dios, llamado David. Y cuando escuchó, dijo: ¿qué es esto? ¿Que este hombre viene a desafiar al ejército del Dios viviente? David tomó una decisión de no acobardarse. David tomó una decisión de que en el nombre de Dios iba a enfrentar a ese Goliat, a esa crisis, a ese perverso, a ese COVID-19, y dijo: en el nombre del Señor le voy a dar tu carne a los pájaros, a los animales. Y así cumplió su palabra. Extraordinario. Por lo tanto, decide enfrentar los miedos, los temores. Prepárate a tomar decisiones hoy. Determínate a ser una persona firme en las decisiones que tomes. A veces nos cuesta tomar decisiones. ¿Por el temor a qué? A equivocarnos. Las decisiones correctas son las que más cuestan. Fíjate, tener fe es una decisión. Tú decides tener fe o no tenerla. Josafat decidió tener fe en Dios. Por eso no dudó en ningún momento en humillarse, en buscar su presencia. Porque él sabía que el Dios que lo había librado en las batallas anteriores no lo iba a abandonar en esta ocasión. Hermoso. En la vida hay muchas personas inestables porque les cuesta tomar decisiones. Por eso no se les ve el cambio en sus vidas. Un día están bien, el otro día ya están desanimados. El libro de Joel en el capítulo 3 dice algo interesante. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Escucha esta frase: despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Mis estimados o estimada, es tiempo que despiertes el valiente que está dentro de ti. Hoy te animo a que despiertes a ese valiente que está allí dentro de ti. Todo ser humano tiene un valiente, un guerrero. Solo tienes que tomar la decisión de decirle a ti mismo: despiértate, valiente. Es tiempo de enfrentar todos nuestros temores. Allí donde estás, ponte en el mano en el pecho y di y declara: despiértate, valiente. Determínate, no esperes más. Decídete a enfrentar todo lo que te tenga retenido. Job, capítulo 22, verso 28, dice uno de los versículos que más me apasionan a mí desde toda la vida. Determinarás una sola cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¡Qué extraordinario! ¡Aleluya! Eso provoca decir gloria a Dios. Determínate en la vida, toma decisiones, avanza, no te detengas. Dios ha puesto en ti un espíritu guerrero, esforzado, valiente, como Gedeón. No te dejes amedrentar por nada. Los planes, proyectos, ideas que tengas, ponlos en las manos de Dios. Adora a Dios, sirve a Dios. Cumple el propósito de Dios en tu vida y verás cómo Dios los cumple y hace realidad todos tus sueños. Pero adora la presencia de Dios. Cuarto punto tiene que ver con esto precisamente. Cuarto paso: adora a Dios en medio del conflicto. Una cosa que confunde el mundo de las tinieblas es que no entienden cómo puede una persona estar pasando por una situación adversa y aún así adorar a Dios. Allí en tu casa, adora a Dios. Eso genera en ti y en tu hogar liberación. Adora a Dios allí en el encerramiento donde estás y verás cómo desaparece el estrés que tengas. Eso te da confianza, te da seguridad. Cuando te viene una crisis, las tinieblas esperan que te eches a morir, que te deprimas, que te desanimes. Ahora, si le das lugar a cualquiera de esos ataques, lo puedes pagar bien caro.
Esta semana, por ejemplo, el tío de una amiga lamentablemente no soportó la presión y terminó quitándose la vida. Lamentable, ¿por qué? Por no pedir ayuda, por no hablar, por no buscar a Dios en medio del conflicto. Eso es lo que busca este mundo de perversidad, amedrentarte, asfixiarte. No puedes pasarte este tiempo amargado, viendo Netflix, noticias perversas que te llenan de temores, de miedo. Josafat, en cambio, decidió alabar a Dios y puso músicos que iban al frente del ejército, cantando y entonando alabanzas a Dios. Parece algo infantil, ¿verdad? Parece algo de niños. Pero cuando un ejército se determina a hacer esto y hacer esto, te aseguro que no va a haber ejército en la tierra que le pueda hacer frente. El verso 18 de ese capítulo 20 de Segunda de Crónicas dice: se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor, y los levitas se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello, o sea, unánime, fuerte. Eso es extraordinario. Al día siguiente, después de adorar a Dios, el rey Josafat se levantó lleno de la presencia de Dios y se dirigió al pueblo de Judá y expresó una de las frases más impactantes que yo haya escuchado. En el verso 20 dice: confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. ¡Qué hermoso! ¡Wow! Otra versión dice: y seréis prosperados. Escuche esto: la prosperidad es el éxito continuo, y eso solo se logra cuando tienes la presencia de Dios en tu vida de forma permanente. O sea, que a mayor presencia de Dios en tu vida, mayor prosperidad vas a tener. Lo declaro sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Quinto y último paso, último punto: decídete a enfrentar a tus enemigos. Por un lado hablé de enfrentar los temores. Ahora te estoy diciendo que enfrentes a tus enemigos. Una vez que hayas hecho estos primeros 4 pasos, estarás lleno de la presencia de Dios y listo para enfrentar a tus enemigos. Llámese como se llame. Llámese COVID-19, llámese deuda, hambre, escasez, enfermedad, divorcio, etcétera, etcétera. La presencia de Dios, te repito, hace que se despierte el valiente que está en ti. Hace que declares palabras como esta: no soy débil, soy fuerte. O como dice otra versión: diga al débil, fuerte soy. Repítelo ahí en tu casa: no soy débil, soy fuerte. Hoy te quiero decir que no tengas miedo. Quédate quieto donde estás, confía en el Señor, porque esta batalla contra el COVID-19 o cualquier otra que te esté acosando no es tuya, es de Dios. Y Él determinó que por causa de tu búsqueda de su presencia, Él va a actuar a tu favor. Te reitero, te repito: no tengas miedo ni te acobardes, porque la batalla no es tuya, es del Señor. Al final de esta historia, mis estimados, Josafat y todo su ejército se encontraron con un botín que les llevó 3 días recogerlo. Dice la Escritura que cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Después del tercer día se congregaron en el valle de Beraca a adorar. Beraca significa el valle de la bendición. Eso es lo que te va a llegar a ti, a tu casa, una gran bendición de parte de Dios. Quiero darte esta enseñanza final: cuando toda esta cuarentena termine, no seas el mismo, no vuelvas a hacer lo mismo, no caigas en la situación que tenías. Continúa en la búsqueda de la presencia de Dios en tu vida hasta que entiendas por revelación cuál es el propósito de Dios para tu vida aquí en esta tierra. Mis estimados, esta es la palabra. De verdad lo hago con todo el corazón del mundo. Espero y estoy seguro que va a ser de bendición para ti y para tu familia y para tu casa. Declaro una bendición especial en estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Padre, gracias por la oportunidad que me das cada día de impartir una palabra poderosa a cada persona que tiene a bien escucharla a través de estas plataformas digitales. Yo los bendigo. Declaro nuevos tiempos, nuevas oportunidades. Declaro que una gran bendición, que un gran tesoro viene a ellos por causa de la búsqueda, la presencia de Dios en sus vidas. Mis estimados, 1000 bendiciones, que tengas una feliz noche
y recibe esta palabra poderosa en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.